hay una controversia sobre si existe o no existe algo llamado como el síndrome posaborto. Pero más allá de si consiste o no efectivamente en un síndrome, es decir, en un conjunto de síntomas y signos identificables y propios luego de ciertos hechos como por ejemplo el aborto, lo que sí está demostrado y existen amplia cantidad de estudios que muestran esta situación y estudios internacionales, que luego del aborto una cantidad importante de mujeres presentan patologías mentales como por ejemplo estrés postraumático, aumento del consumo de drogas y alcohol, problemas por ejemplo como depresión, incluso intento suicida. Y eso muestra que luego del aborto no es que no pase nada, sino que se provoca un problema en la salud mental de la mujer. Y no solo eso, hay otra cierta cantidad importante de estudios que muestran que aquellas mamás que deciden abortar ya tienen de base cierta cantidad importante de consultas, por ejemplo, por patologías mentales. Por lo tanto, hay que considerar que la mamá que está pensando en abortar o que la mamá que aborta no lo hace porque sí, no es que disfrute con ello, no hay que condenarla, hay que apoyarla, porque probablemente esa mamá está pasando por una situación difícil y nosotros como sociedad tenemos que preguntarnos qué tipo de futuro queremos construir. Un futuro donde queramos cosificar a las personas y crucificarlas, o simplemente un futuro en el cual podamos construir una sociedad más humana, donde aquellos que lo están pasando mal, como estas mamás, pueden ser acogidas. No hay ningún estudio que muestre que luego del aborto las mamás andan mejor desde el punto de vista mental. Eso de decir que la mamá sufre durante 9 meses un embarazo, sabiendo que un niño se va a morir poco después de nacer, o que es producto de la violación, no se condice con los hechos, no se condice con la realidad. Se ha visto que aquellas mamás que siguen adelante con su embarazo, que dan a luz, tienen mejores resultados desde el punto de vista de la salud mental que aquellas que no lo hacen. Ahora, refiriéndonos al tema del trauma. El trauma se produce toda vez que la persona se ve expuesta a una experiencia que amenaza potencialmente su integridad física o mental, y se genera un dolor psíquico. Cuando se produce a partir del trauma un trastorno, en psiquiatría hablamos de 2 entidades clínicas, que son el trastorno por estrés agudo y el trastorno de estrés postraumático. Cifras de estudios internacionales hablan de aproximadamente un 80%, incluso algunos estudios un 90% de presencia de algunos de estos cuadros en las mujeres que han sido violadas. En la configuración del trauma ocurre que la memoria traumática se almacena de un modo particular en el cerebro. No quiero entrar en detalles, pero básicamente este recuerdo que quedó mal almacenado, una vez que uno se expone a claves ambientales o cualquier gatillante, desencadena una respuesta que es tanto física como psicológica, tremendamente angustiosa y tremendamente intensa. Pero a diferencia de lo que se pudiese creer, la solución del trauma no está en en eliminar el estímulo. La solución del trauma está en elaborar ese trauma, elaborarlo desde lo farmacológico, elaborarlo desde lo psicoterapéutico. Y esto a lo mejor puede sonar un poco abstracto, entonces lo quiero aterrizar. Afirmar que vamos a resolver la violación eliminando el embarazo es igual de ridículo que afirmar que voy a superar el estrés del accidente que tuve eliminando el nombre de la calle o deshaciéndome del auto donde choqué. El problema y el sufrimiento de la mujer violada no es el embarazo, es la violación. Y este proyecto de ley no se está haciendo cargo de eso. No me quiero detener en esto porque no somos los más indicados, pero sabemos que acá el violador es probablemente el que más sale beneficiado. No hay necesidad de denuncia, hay posibilidad de revictimización y que esa misma niña que abortó haya sido llevada incluso por la persona que la está violando. Y eso no puede no preocuparnos. Y finalmente, y de forma lamentable la verdad, es que el aborto, por mucho que queramos, no va a desviolar a esa mujer. Lo único que va a lograr ese aborto es en un alto porcentaje de casos retraumatizarla. Y les quiero compartir en ese sentido algunas estadísticas internacionales que me parece que son absolutamente reveladoras e iluminadoras. Dentro de una cohorte de mujeres violadas norteamericanas, el 94% de las mujeres que decidieron continuar con el embarazo dijeron que el aborto no hubiese sido una buena solución. Pero aquellas mujeres que sí tuvieron el aborto, un 93% dijo que tampoco fue una buena solución para sus problemas
y que además no lo recomendarían a otras mujeres en su situación. Y creo que esto es extremadamente decidor. El no nato no es la única víctima. Las mujeres también son víctimas. Anualmente ocurren cerca de 7.500 complicaciones serias causadas por los abortos. Hemorragias, perforaciones del útero, infecciones graves, histerectomías. Enseguida escucharemos los testimonios de 2 mujeres jóvenes que quedaron permanentemente dañadas a consecuencia de abortos tardíos. Una de ellas físicamente, la otra psicológicamente. Ellas son, en todo sentido, víctimas inocentes de la continua tragedia que es el aborto. Estas 2 jóvenes han sufrido inmensamente y por eso han preferido ocultar sus identidades. Si el médico me hubiera dicho que yo ya tenía 4 meses de embarazo, no creo que hubiera tenido el aborto. Lo hubiera considerado un asesinato en esos momentos. Su corazoncito latía ya. El bebé estaba realmente desarrollado. Nunca lo hubiera abortado. El doctor nunca me dijo lo peligroso que era la dilatación y la evacuación. Él no me dijo el riesgo que corría. No me dijo nada, ni que mi útero podía ser perforado. Y todo esto sucedió. Esta joven es psicóloga. Cuando fui examinada, el doctor me dijo que él se había equivocado, que el bebé estaba mucho más avanzado de lo que había creído y que tenía ya 15 semanas. Y yo me quedé horrorizada. En cuestión de unos minutos ya había abortado. Esperé unos momentos y me levanté para vestirme, y cuando fui al vestidor lo vi en una cubeta con sangre. Era mi bebé lo que estaba allí. El bebé no tenía 3 centímetros de tamaño como yo creía. Era del tamaño de mi mano. Era realmente un bebé. Solo podía pensar que había asesinado a mi propio hijo. Desde esa noche me empecé a deteriorar emocionalmente. Todo el mes siguiente lloré. No era un llanto normal. Lloraba desde lo más profundo de mi ser. Recuerdo que me paraba frente a las escaleras de mi casa, tratando de juntar valor para arrojarme por ellas hacia abajo. Hasta pensé en subir al techo y tirarme desde allí. Pensé en toda forma de suicidio y lloré tan profundamente. Era como ese llanto de los bebés cuando aprietan los puñitos y no pueden controlarse. Yo nunca en mi vida había llorado de esa forma. Cuando me miré la herida de la operación, me afectó muchísimo. No podía creerlo. Detestaba verme rodeada de mucha gente, ¿sabe? Solo quería estar con mis familiares. No quería estar ahí, ¿sabe?, con gente que no sabía nada de mí. La operación, la colostomía, como usted sabe, le hace a uno despedir muchos gases. Me daba vergüenza que alguien pudiera oírme, olerme. Mi esposo le echa la culpa de todo al aborto. Nuestras vidas se han desbaratado desde que aborté. Ahora yo sé que si tengo otro bebé, podría morir. Yo nunca hubiera querido abortar, de haber sabido que todas estas cosas horribles me podían pasar. Porque esa es la única manera de explicarlo. No vale la pena. He visto, ya sea por referencias o en el curso de mi práctica, más por referencias desde mi aborto, a gente que ha sufrido una reacción inicial tan grave como la que yo sufrí. Parece como que se presta muy poca atención al desastre psicológico que le sucede a tanta gente por el aborto. El aborto no es algo inventado o desarrollado a raíz del movimiento de liberación femenino. Creo que esa gente involucrada en él ha sido terriblemente engañada y no ha entendido bien lo que es realmente un aborto.
Hay veces que me siento y me pongo a pensar en lo que pasó, y todo lo que hago es llorar. Aquellas mujeres que se practican un aborto, comparado a quienes no lo hacen, tienen un 81% de riesgo más alto de experimentar depresión, ansiedad, abuso de sustancias y comportamientos suicidas. Entonces podemos decir definitivamente que el 10% de incidencia de todos los problemas mentales es directamente atribuido al aborto. De otra manera, si el aborto fuera erradicado de nuestra sociedad, tendríamos un 10% menos de casos de mujeres sufriendo de desórdenes en su salud mental. Con este metaanálisis, la doctora Priscilla Coleman también ha demostrado que aquellas mujeres que se practican un aborto tienen un aumento de riesgo en un 34% de desórdenes de ansiedad, de depresión en un 37%, de abuso de alcohol en un 110% y un mayor riesgo de uso y abuso de marihuana en un 230%. Según la Organización Mundial de la Salud, la esquizofrenia tiene un riesgo de suicidio del 10%, el trastorno afectivo bipolar del 15%, la depresión del 10%. Y la doctora Coleman ha concluido en su estudio que el aborto tiene un riesgo de suicidio del 34%. Mira, el varón siente como él es el que debiera proteger a esta familia, a esta pareja o a su bebé, siente que él ha fallado como varón. Él trata de racionalizar el efecto de su paternidad, por lo tanto tiende a negar esta rabia, a negar el dolor, y muchas veces él mismo tiene conductas de rabia, de intolerancia, sin tampoco tener mucha razón, digamos, conocimiento de dónde proviene esta sensación, y generalmente se produce mucha rabia y conflicto con la pareja. En los casos que nosotros atendemos se produce a veces separaciones, incluso siendo matrimonios o parejas estables, por el efecto de él a veces culpabilizar a la mujer que ella tomó la decisión, y a su vez la mujer señala que por no tener el apoyo suficiente de su pareja tomó esa decisión. Ahora, el mundo desconoce como esa opinión de esos psicólogos silenciosos, psiquiatras silenciosos, que somos los sacerdotes, y nunca nos preguntan cómo queda una mujer después de abortar. Yo voy a cumplir 20 años de sacerdocio y yo creo no faltar la verdad si digo que por lo menos 300 mujeres he confesado en el tema de aborto, y puedo asegurar que el 90%, quizás más, 90-95%, uno ve un profundo dolor interior en una mujer cuando ha abortado. La inmensa mayoría de mujeres, cuando se confiesan del tema del aborto sin entrar a violentar el sigilo sacramental, la inmensa mayoría lloran, y lloran con lágrimas de profundo dolor. Hay expresiones muy comunes como estas: si a mí me hubieran hablado, si yo hubiera tenido quien me diera un consejo, si alguien me hubiera apoyado para tener la criatura. Miren, quedan absolutamente deshechas psicológicas. Yo he confesado mujeres de 60 años que hace 40 años cometieron un aborto, cuando tenían 20. Se han confesado 20 veces, 30 veces, y todavía acuden y me dicen: usted es un obispo, yo quiero confesarme como usted, como obispo, sucesor de los apóstoles. Usted ya se confesó, yo me he confesado mucho, pero yo vivo con ese dolor en mi corazón. Yo no he podido sanar esa herida. Cada vez que veo a un niño, digo: ay, mi hijo tendría esa edad. Veo un adolescente: ay, mi hijo tendría esa edad. Veo un joven, un adulto: mi hijo tendría esa edad. Y como que lo ve proyectado en otras personas de esa edad.